Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios proféticos de las lecciones de este trimestre. Le damos una cordial bienvenida al hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Les saludar. Bienvenida a la hermana Lidia también. Gracias por estar aquí con nosotros, hermana. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios, y les damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros televidentes, esperando de que el Señor abra nuestro entendimiento para recibir su palabra. En la lección de la semana pasada vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estudiamos la semana pasada, pero antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración. Hermana Lidia, nos gustaría dirigirnos en oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea, Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito Dios, para ti sea la honra y la gloria, y te agradecemos, Señor, porque nos has indicado, Señor, que tenemos que estudiar tu palabra para poder ser sabedores y poder predicar este evangelio, Señor, a otros que todavía no conocen. Bendito Dios, te pedimos una bendición con cada uno de nosotros y que todo lo que aquí se diga, Señor, venga de ti, Padre. Bendito sea, Señor, y gracias por estar aquí con nosotros y con nuestros hermanos televidentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de dar este pequeño recuento, queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Un saludo cordial para todos aquellos televidentes que cordialmente nos miran cada vez. La lección de la semana pasada aprendimos que Pablo, estando en la cárcel con Silas, estaba en Roma, en cárcel, a pesar de tantas tribulaciones, a pesar de tantos sufrimientos, porque había sido latigado y estaba con cepo en sus manos y piernas, aún así ellos cantaban y alababan al Señor con alegría. Y dentro de esa experiencia vino un gran terremoto en el cual fueron convertidos no por el terremoto, sino que por el poder del Señor. El carcelero y su familia creyeron en la palabra del Señor, y por lo tanto ellos también aceptaron a Jesucristo, aceptaron el mensaje con mucho cariño, con mucho amor. Así que ellos también fueron bautizados porque así se los pidieron. Pablo le dijo, si ustedes creen, tú y tu familia, tú y tu casa serán salvos. Así es que esta familia, porque creyeron, fueron salvas también, fueron bautizadas. En el capítulo anterior, acordémonos que esta semana el tema se titula Compartiendo la consolación de Cristo. ¿Y quién lo compartía? Bueno, Pablo estaba compartiendo, escribió esta carta al grupo que tenía en Filipos, y a los filipenses, es un grupo de Filipos. ¿Por qué fue que él le mandó? Bueno, en esta carta el apóstol Pablo presenta al hermano Timoteo como uno de sus colaboradores, y se refiere a su encarcelamiento,
y les hace saber también lo agradecido y lo mucho que los ama a este grupo. Y de paso le hace saber también de que siempre están ellos en sus oraciones rogando por el crecimiento por su crecimiento espiritual y también por los nuevos conversos que se unían a este grupo. Así es que en este día vamos a comenzar vamos a comenzar a estudiar para que ustedes nos puedan seguir en Filipenses del 1 al 11. Así es que si ustedes quieren seguirnos, ya saben de que estamos comenzando en capítulo 1, Filipenses, verso 1 hasta el versículo 11. Siempre ustedes dirán de que por qué comienzo a preguntarle al hermano Sebastián, ¿verdad? Pobre hermano Sebastián, yo creo que él es el que siempre inicia todo esto. Pero la verdad es que el hermano Sebastián a mí me ha dicho, a mí pregúnteme primero siempre, así es que yo soy bien obediente. Hermano Sebastián, sabemos de que la semana pasada comenzó la tarea del hermano Pablo haciéndonos entender de que el poder de Dios es muy grande, que no importa donde nosotros estemos, Él siempre está ahí y Él siempre va a estar acompañándonos, no importa donde estemos, ¿cierto? No importa en qué circunstancias estemos. Ahora bien, ¿a quién es que Pablo se dirige en esta epístola, en esta carta? ¿Y cuál es la razón de eso? Buenas tardes, hermanos y amigos. La hermana explicó de que después de haber estado en cárcel el apóstol, y por razones que ustedes y yo sabemos, habíamos estado estudiando el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 26, la semana pasada, y como él, por haber expulsado un mal espíritu, por testificar él del verdadero Dios, trajo él una nota negativa según los hombres que lo levantaron, un falso testimonio, lo llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pablo regresa de una de sus experiencias no buenas sino que malas, y vamos a ver a qué dice el primer capítulo de Filipenses, capítulo 1, verso 1, cómo él se dirige a una de las iglesias por las cuales él trabajó y la obra que iba llevando a cabo era tan hermosa y bonita, comenzando con Lidia y su familia. Así es. Veamos entonces que hay el versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ahora, si yo a usted le digo, ¿qué dice 2 de Corintios, capítulo 1 y el verso 1? Es el típico de la manera de Pablo entrar saludando a las iglesias. Dicen en el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Como ya sabemos que Pablo, lo podemos ver en el 1 Corintios 1:1 también, aquí se edifica para quién trabaja él. 1 Corintios 1:1 dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, sigamos el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro, dice él y todo. Así que tenemos en mente que el apóstol Pablo era el apóstol designado para los gentiles. Siendo Pablo el judío, también trabajaba de vez en cuando para los judíos, siempre que ellos se lo permitieran. Así es que él regresa, como dijera la hermana, de una mala experiencia de estar preso, y amablemente se dirige a los hermanos de Filipo, pero con un gozo, un deseo de tener un hermoso convivio con ellos. Es una nota, es un saludo, una carta de amor que él les hace extender y notificar a ellos. ¿Cuánto anhela él volverlos a ver? Así es. Y también dice que quién estaba con él cuando él estaba, ¿verdad?, escribiendo la carta. No que la escribió, ¿verdad? No se dice de esa manera, pero quién estaba con él. Dice, el joven evangelista había estado con Pablo, quien es Timoteo, dice en Filipos. Esto está en Hechos 16, 11, 12. De modo que era conocido personalmente por los primeros conversos. Una visita anterior hizo posible que lo conocieran, miembros que posteriormente se habían unido a la iglesia. Fuera de este saludo, no hay ninguna indicación de que Timoteo fuera coautor de la epístola. El hecho de que Pablo hable en primera persona, desde el capítulo 1:3 en adelante, sugiere que él es el autor. Mencioné a Timoteo porque también en la pregunta dice Bueno, es que con Timoteo, quién se asocia, ¿verdad? Cuando él está aquí no dice en realidad si Pablo con sus propias manos se está escribiendo, pero cuando se está describiendo esta carta, él se está identificando y está diciendo que Timoteo es su compañero y por lo tanto está con él. Déjenme leerles algo que me interesó mucho. Dice, en el saludo de casi todas las epístolas de Pablo, alguien está asociado con él. Esto no indica que los mencionados tuvieran alguna participación en escribir la epístola, sino simplemente que se unieron en el saludo a los hermanos. La epístola fue escrita por Pablo. De las lecciones precedentes hemos aprendido del establecimiento de la iglesia de Filipo. La epístola de ellos nos da a conocer cuándo y por qué fue escrito. Fue cuando Pablo estaba prisionero en Roma y había un vínculo peculiar de simpatía entre Pablo y los hermanos filipenses, porque habían participado en las mismas aflicciones que Pablo sufrió al llevarles el evangelio, porque solo ellos le habían asistido en sus necesidades físicas. O sea, de que ellos mostraban el amor hacia Pablo. ¿Y cómo se lo mostraban? Bueno, se lo mostraban ayudándoles en todo lo que ellos podían económicamente. Y además dice, mientras estaba allí, Epafrodito había estado enfermo hasta la muerte. Fue por él, después de la recuperación, que Pablo envió una carta a los filipenses, que es notable por el espíritu de amor y ternura que respira a través de ella. Así es que también hubo, además de eso, no solamente por medio de ciertas circunstancias que sucedieron, el cariño, la amistad era bastante estrecha. Sí. ¿A quién fue dirigida esta epístola, hermanos? Sebastián, perdón. Si notamos la última porción del versículo 1 de Filipenses 1, no solo que él saluda a la iglesia en general, en términos general, pero nosotros debemos de notar el sentir de un apóstol para su iglesia, contando con el cuerpo estructural que gobierna o dirige una iglesia en ausencia del apóstol, o en otros casos en ausencia del pastor principal de una sinagoga. Dice allí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Esa parte
va en un término general para todos los hermanos. Al venir la coma, dice, con los obispos y diáconos. Todo buen ministro de una iglesia, de una sinagoga, necesita y debe de formar el núcleo de hombres, diáconos, como también un cuerpo de ancianos que ministren, es la palabra correcta, estaba pensando otra palabra, que ministren adecuadamente las funciones de una iglesia. Y nosotros vamos a leer algunos pasajes que nos muestran en la Biblia que no hay por qué ver un espíritu de competición, ¿no? Sí. De competir, ¿no? Una competitividad, algo así sería la palabra. Competencia. Es la que yo quería decir. Bueno, porque el Espíritu es el que tomó a Pablo después que Cristo le apareciera y lo puso por ministro en la iglesia de todos los gentiles, ¿no? Entonces podemos ver aquí nosotros que para considerar bien y tomar en cuenta a lo que se refiere Pablo, está comenzando con los diáconos. Y eso lo vamos a ver nosotros ahorita, según lo demuestra la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, vamos a verlo juntos. Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Esto es interesante, porque en una iglesia hay necesidades de ministrar correcta y adecuadamente. Pero para que nosotros nos identifiquemos bien, veamos nosotros el cuadro que tenía Pablo de frente y por qué a Pablo le incumbía mucho por el Espíritu Santo ordenar hombres que estuvieran a cargo de líderes. Hombres que tuviesen una entrega al servicio de Dios, que tuvieran una capacidad moral, no solo de conducta, sino que también una capacidad moral y espiritual. Vamos a ver entonces el versículo 3 y el versículo 4 del libro de los Hechos 6. Veamos el versículo 3 y el 4, para que veamos la confirmación del verso 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora fíjense bien, si el apóstol Pablo, que era el que más repuntaba para exponer la palabra de Dios, es al primero que señalaba el diablo para poderlo apresar y taparle la boca y privarlo de libertad y darle de paso ahí una enmienda por ahí, una castigadita y todo, para que no lo volviera a hacer ni anduviera predicando en el nombre de Cristo Jesús, por quien él se moría en predicar. Ese era el trabajo que Timoteo había llegado a Filipos a hacer, Sí. ¿Cómo se llama? Escoger a los ancianos y a todos los dirigentes de la iglesia, ¿no? Sí. Para cuando él se regresara, dejar establecido toda una iglesia bien formada. Sí. Es que esto, recordemos que ya hemos estado estudiando el capítulo 16 de los Hechos. Exacto. Ahora estamos entrando en el primer capítulo de la realidad de una iglesia que fue levantada. Exacto. Y esta iglesia fue estipulada por un cuerpo de líderes. Y ese cuerpo de líderes fue lo que este Timoteo fue a hacer a Filipos, por orden de Pablo. Y cuando ahora que manda esta carta, según vimos también anteriormente, de que
Pablo le dice en realidad a Timoteo cuáles eran las características de estos, de cada obrero que iba, de cada Sí, obispo, dirigente lo vamos a de ir iglesia. mirando, por eso necesitamos nosotros mirar la importancia, las características importantes que debe llevar un líder, ya sea que sea diácono o cualquiera de los, después vamos a hablar de los ancianos. ¿Por Ahora, qué? Porque una iglesia, permítame, ¿por qué? Porque es que en una iglesia surge problema. Y tratándose de que el celo, porque ya los judíos habían sido menospreciados, su tiempo se le había caducado, en el año 34 fue el último tiempo final, que como nación escogida, ahí terminaba el tiempo de ellos. Ahora Dios estaba predicando el Evangelio por medio de un discípulo que es escogido y que en un tiempo trabajó para sus líderes judíos, pero no haciendo el bien, sino haciendo el mal. Creía él hacer el bien, pero hasta que Cristo lo intervino. Veamos en el versículo 1 ahora del capítulo 6 de Hechos, para que entendamos el cuadro, porque es necesario poner una estructura de hombres que sepan gobernar la causa de Dios. Hechos 6, verso 1, dice lo siguiente. Y es que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Pablo era gentil o era judío. judío. Él era judío. Okay. Pablo era judío y entonces, y si Pablo había sido designado para predicar el Evangelio, bueno, o sea, los judíos pues tenían cierta marca de persecución y qué sé yo, algún resentimiento por lo que le hayan hecho a la iglesia en Jerusalén. Entonces aquí los griegos están despertando un cuidado o demandan un cuidado muy atendido para su pueblo, en este caso que estaba anexándose a la iglesia. Veamos lo que dice el versículo nuevamente, verso 1. No quiero dejar este pensamiento antes que se me olvide, hermano. Sí es bien cierto de que Pablo era judío, pero también tenía el privilegio de ser ciudadano romano. Pero decir que no nos adelantemos, es que mire, Okay. Ahí estamos mirando lo que el pasaje bíblico dice, por ser judío. Entonces Pablo no era. Entonces, y si Pablo había sido asignado para los gentiles, hombre, hay que poner los ojos detenidamente. Dice, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. El verso 2. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y eso hay que tenerlo bien importante. La iglesia tiene necesidad de un servicio tal como el que los diáconos iban a prestar, como también los apóstoles ministrar la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando el apóstol se llega a la iglesia, a una de las iglesias que él ha llegado a visitar, que no le falte nada a esta estructura de hombres capacitados, de moral en conducta y moral espiritual al manejar los asuntos de la iglesia también. Ahora le doy el tiempo. Hermana, ¿tiene algo más que agregar? No. Fíjense lo que encontré aquí, dice, Pablo siempre, cuando en Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Por qué es que Pablo pone primeramente la palabra de siervo de Jesucristo? Para aquel entonces había podrían entender muy bien ese término de siervos. ¿Por qué? Porque había muchos siervos para ese entonces. Lean, dice, al parecer dice como si hubiera comprado uno de los dioses, se hacía una transacción comercial ficticia y el esclavo tenía que pagar en la tesorería del templo el precio de su compra con el dinero que él había ahorrado. Entonces el dueño y el esclavo iban al templo. El dueño recibía el precio de la compra y se suponía que el esclavo había sido vendido al dios. El esclavo se convertía entonces en la propiedad de determinado dios
pero para los propósitos prácticos ya él era libre. Entonces ahora él está poniendo de esclavitud, pero en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo había comprado a él con su sangre. Amén. Y eso quiero que Amén. ustedes comprendan muy bien, porque es que Pablo menciona mucho eso de siervo de Jesucristo, porque quiere él que en realidad los filipenses puedan comprender también, así como que nosotros también comprendamos esto. Hermano, ¿cuál es el oficio? Bueno, estábamos hablando de que Timoteo llegó a Filipos a ordenar la iglesia, ¿cierto? A poner sacerdocio, diáconos, etcétera, etcétera, a poner en orden una iglesia. Ahora dígame, ¿cuál es el oficio del obispo? ¿Qué semejanza tiene al predicador o al cura? Antes de darles de respuesta yo, como en el versículo 1, la parte final menciona diáconos y obispos o ancianos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ahora verificar qué significa todo esto. No sin antes considerar algunos pasajes bíblicos para poder ir a la pregunta tuya y todo, porque necesitaba yo darle la explicación también. Entonces, nosotros necesitamos mirar Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Presbítero lo vamos a ir averiguando según pasaje bíblico. Capítulo 5, versículo 22 del mismo libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Presbítero, la palabra presbítero, equivale igual a obispo, que quiere decir episcopo, que es igual al que supervisaba la sinagoga en aquellos días. ¿Y cómo es que yo debo de entender bien la palabra de Dios? Que si Dios por el Espíritu Santo le dice a Pablo que ponga a diácono y que ponga presbítero, que quiere decir anciano, episcopos, entonces vamos a ver nosotros ahora si es que este término se ajusta o no se ajusta a un pastor de iglesia. Vamos a ver Hechos 20 y vamos a ver el versículo 17. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí están los presbíteros, miren. Ahí están los presbíteros o episcopos. Versículo 28, para que vayamos siguiendo la pista. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, en otras palabras, cuida la iglesia y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por ancianos, presbíteros, obispos, hermano, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dígame. mi pregunta es, ¿por qué esta palabra obispos? Es muy importante porque ya ve, muchas de la iglesia católica dice de que la iglesia apostólica, que fue la primera iglesia, ellos vienen de esa iglesia, por la palabra que habían obispos.
Entonces aquí también, como usted ya dijo, ¿verdad? Que la palabra obispo viene de episcopos, que literalmente quiere decir superintendente. Y en la Biblia, Pablo le da nombre de anciano, o sea, la misma palabra episcopos se la traducen como ancianos, ¿verdad? Y obispos. Entonces, no necesariamente es el obispo, es la traducción, ¿verdad? ¿No es obispo? No, lo que le quiero decir de que no es que el primer obispo fue desde esa iglesia, porque no era solamente uno, eran varios también. Lo que tenemos que desglosar aquí es que la Biblia, por el Espíritu Santo, da el derecho al anciano, en primera instancia, a que el anciano sea el pastor número uno, por naturaleza, de la iglesia. No el que va a una universidad y viene más tarde a suplantar al anciano neto, natural, que el Espíritu Santo sembró en la iglesia. Y este problema nace a fines del primer siglo, para irle haciendo la camita a los ancianos y todo, y separarlos y verlos como un segundo lugar, o si es posible, menos inferiores. Este es lo que yo dije al principio. No tenemos por qué entrar en un espíritu de competitividad con nadie. Nosotros tenemos que ver y tenemos que buscar en el rol bíblico dónde ubica Dios al ministro que viene de ser graduado de una universidad. Y no para que se quede estancado en una iglesia, sino que el pastor de la iglesia, número uno, en primera instancia, es el anciano que señaló el Espíritu Santo. Y ahí está el dilema. Desde allí, como usted dice todo, nace el problema, y es un problema hoy en día, que ven al presbítero o al episcopo, le dan un nombre con menos calidad que el Espíritu Santo le está dando. Yo no voy para seguir jamás lo que dice el hombre, yo voy lo que me dice la palabra de Dios. Amén. Y si por eso quieren quitarme la Biblia, que me la quiten. Pero usted me toca en este asunto, yo estoy bien armado, tengo estudio sobre este asunto. ¿Por qué? Porque a mí se me ha marcado de esa manera y yo me sujeto a la Biblia, a la ley y al testimonio. Y el que no hable así, bueno, no le ha amanecido todavía. Permítame darle otra cita más. Y por favor déjenme desarrollar esto para que quede lo del anciano claro. Después tendrán el tiempo para conversar ustedes. Vamos al libro de Tito 1:5-7. Tito 1:5-7, miren. Hablando de los presbíteros. Por esta causa, hablábamos de Timoteo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es interesante ver todo esto. Veamos ahora el versículo 7. Verso 7. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, deshonesta. Estas son las cualidades morales que el apóstol Pablo mandaba a buscar y escoger a los hombres para que sirvieran a sus hermanos inmediatos de iglesia. Pero hay una antinaturaleza ahí. ¿Cuál es el problema de la naturaleza? Que al anciano o al pastor de la iglesia, al que estamos hablando ahorita aquí, poco le cree, poco le atiende la membresía. Y tengo pasajes para darlo, pero no quiero quitar el tiempo a usted. Ahora tiene el tiempo usted, aún queda más material para eso. Sí. Ya que usted ya agarró todo esto y ya lo está explicando, pues termine de explicar. Bueno, lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué le parece entonces si vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer el verso 1 y 2? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, mire lo que dice el apóstol, yo, anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Y ustedes se pueden acordar de lo que decía Hechos 20:28. Apacentar la iglesia que el Señor compró con su preciosa sangre. El trabajo de un anciano es espontáneo, es desinteresado, no tiene ningún otro interés por delante, sino de que sus hermanos estén vivos en el Señor y no fácilmente se vayan a desprender por ahí, como suele ser que sucede en las iglesias, que siempre hay problemas. Sí. ¿Cuáles eran los sentimientos de Pablo para la congregación de Filipos? Muy bien. Siendo que Mire, yo tengo un comentario aquí bien lindo de cuando Pablo escribió la carta. Dice, cuando Pablo escribió a otras iglesias, el apóstol consideró necesario presentar su autoridad, pero ahora no había necesidad de hacerlo porque la iglesia de los filipenses aceptaba sus credenciales. Lo aceptaba a Pablo, ¿verdad? Esta es una carta de amor, de gratitud y de alabanza. Y si bien es cierto que en ella hay palabras de advertencia y de exhortación, no tiene el propósito de resolver problemas como los que habían surgido en las otras iglesias de otras ciudades. Qué bonito, qué precioso los filipenses, cómo estaban de bien que Pablo estaba contento con ellos, oraba con ellos, sentía gran gozo, ¿verdad? Bueno, acordémonos que Pablo estaba muy agradecido con ese grupito, especialmente porque él consideraba de que ellos estaban bien fieles al Señor. En todo aspecto estaban practicando la fidelidad al Señor. Eran justos, eran cristianos justos, eran cristianos que velaban por su grupo. Uh-huh. Y especialmente no se olvidaban de Pablo donde estaba. Siempre trataban de mandarle ayuda cuando él lo necesitaba. Así es. Y por lo tanto, Pablo les dice bien claramente que él siempre los está recordando en sus oraciones, especialmente para que sigan creciendo espiritualmente. Ahora bien, hermano Sebastián, ¿con qué sentimiento siempre Pablo recordaba a los filipenses? Es que miren, no les expliqué las preguntas anteriores, sí, que tiene que ver con 1 Timoteo 3:1. ¿Cuál era el trabajo del obispo, dijo usted? Sí. 1 Timoteo 3:1 dice, esto también sepas que en los... permítame, esta segunda. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué buena obra creen ustedes que desea una persona que quiere ir a estudiar para ser un ministro, un pastor, o lo eligen como pastor, presbítero, obispo? ¿Por qué se le llama buena obra? Sí, ¿por qué se le llama buena obra? Ayúdenme ustedes. Porque es la obra del Señor y porque es lo máximo, pienso yo. A ver, hermano. Bueno, dice... Mejor se los leo. Léalo. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Su propia sangre. Si es buena obra, debe de saber todo pastor, todo ministro, todo presbítero, todo episcopo que está cuidando intereses celestiales. Amén. No intereses terrenos, celestiales, son los intereses, ¿verdad? Por eso el ministro tiene que ir siendo elegido con sus debidas cualidades.
Y tiene que ir irreprensible. Sí, así es que veamos la otra pregunta que hiciera la hermana y la vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versos 3 y 4. Filipenses 1, 3 y el verso 4. ¿Cuál era la pregunta? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuál es el sentir de un buen apóstol, de un buen pastor, de un buen ministro, de un buen diácono? No es que la iglesia tenga una estabilidad espiritual hermosa, como Así está es. dando gracias el apóstol ahí. Así es. Es el vínculo de la unidad que Dios quiere que tengamos todo con el pastor principal, con los presbíteros y todos locales, y también con el apostolado que refleja la Biblia, que nos dejó este archivo a nosotros de cuánta obra hizo Dios por medio de ellos, ¿verdad? Y entonces leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 19, ¿por qué causa debe de tener buena moral el Hijo de Dios que sirve? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo pregunto, si leímos en un versículo anterior que decía, si alguno desea ser obispado, buena obra desea. ¿Y por qué no decirlo también? En otras palabras también. ¿Es fácil guiar a una iglesia? ¿Es fácil conducirla? ¿Cuáles son los típicos procedimientos que tiende a veces de desalinearse la iglesia y que debe estar presto el discípulo, el apóstol, el diácono, para volver a traer a esta iglesia y que no se desperdicie? ¿Qué dicen ustedes? Quiero leerles los requisitos morales que debe de tener un anciano y cada uno de los obispos, de acuerdo de aquí dice. Quien preside una iglesia debe estar libre de toda censura relacionada con la siguiente lista de requisitos morales. Debe demostrar su idoneidad moral, que todos los ministros deben casarse, que la poligamia y el concubinato están estrictamente prohibidos a los ministros, que una persona divorciada no debe servir como obispo, que si los ministros se enviudan no deben casarse otra vez. Contra la primera explicación se argumenta que es difícil armonizar con la declaración de Pablo en la que anima a los hombres a vivir como él, es decir, sin esposa. Pero los que defienden dicha explicación señalan que si las afirmaciones de Pablo acerca del matrimonio se examinan en su contexto, fue la necesidad que apremia, lo que los indujo a recomendar cautela. Pablo no menosprecia el hogar como institución divina, pues Dios lo estableció en el Edén. El íntimo compañerismo de los esposos es uno de los medios ordenados por el Altísimo para el debido desarrollo espiritual de ambos. Como Pablo mismo lo declara, Pablo incluye sin duda esto en su consejo acerca de los obispos, porque si son casados estarán en mejores condiciones para entender muchos de los problemas que surgen entre las familias de la iglesia. Es seguro que Pablo se opone aquí al celibato obligatorio del clero. Eso es indiscutiblemente claro. Indudablemente, hermanos, cuando el Señor pone todas estas cualidades que tiene que tener el obispo o el episcopo, el anciano, todos los que sirven en la iglesia, es porque tienen que obtener sabiduría de lo alto, ¿verdad? Porque teniendo estas condiciones, ellos están aptos para que el Señor pueda obrar en ellos. Y el Señor obra en ellos, el Espíritu Santo, dándoles la sabiduría. Así como Salomón pidió sabiduría para regir un pueblo, así también ellos
tienen que estar consagrados al Señor para poder guiar a la iglesia. Y la pregunta que dijo el hermano, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? ¿Cuáles son los problemas que pueden suceder? Nosotros ya sabemos, tenemos mucha experiencia en las iglesias, ¿no? Habemos personas de muchos caracteres diferentes. Es difícil lidiar con diferentes caracteres que no son los de Cristo, ¿verdad? Porque la persona que ya tiene el carácter de Cristo con otra que es igual, se combinan, porque se entienden. Hay algo común que hablamos, ¿verdad? Algo precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando no hay ese carácter en ciertas personas, hay diferencias. Entonces, los sentimientos de esas personas vienen a ser diferentes de los nuestros, entonces, o de la persona que está consagrada. Entonces es ahí donde hay que pedir sabiduría para cómo nosotros poder lidiar con estas personas. Sabiduría de lo alto, porque no es fácil, hermanos. Eso solamente el Señor se lo puede dar a uno, ¿verdad? Quiero leer una de las notas que encuentro aquí. Dice, en la Biblia la palabra obispo y anciano son sinónimos. Ver Tito 1, eso no lo tengo aquí, pero dice, donde se usan ambas palabras. La palabra obispo proviene de una palabra griega que significa examinar, revisar, hacer guardia como centinela. Es en el mismo sentido de la palabra obispo, se usa en Hechos 20-28, donde leemos que Pablo les dice a los ancianos, puede buscar Hechos 20-28, hermana, por favor, que presentarán atención al rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los había hecho obispos. La idea de ser obispos, o sea, supervisores del rebaño, también sugiere, aquí está, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo se han puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En 1 de Pedro 5:1 al 4 dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, amén, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es, amén, amén. Es una gran responsabilidad en realidad para los que dirigen la iglesia, ¿verdad? Así es. Así es que muchos de nosotros, como dijo el hermano, que menosprecian a los ancianos. Yo no sé en qué forma, porque no importa la iglesia donde yo he asistido, se le respeta mucho a los ancianos. Eso no sé. Pero ahora mi pregunta siguiente es, ¿por qué estaba él agradecido de parte de ellos con los filipenses? Para que vaya quedando bien claro el cuadro, ¿qué se necesita entonces para creer y confiar en un líder? Y leo de 1 de Timoteos, como había empezado a leer el capítulo 3, verso 1. Hoy voy a leer el versículo 2 en adelante. Versículo 2 en adelante. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y aquí radica uno de los problemas. Resulta que el anciano, el pastor de la iglesia, puede estar bien informado, bien documentado, pero porque no tiene una credencial, la iglesia no le cree, la iglesia le ignora. ¿Quién va a predicarle? Nuestro anciano, desde todo.
Pero hermano, yo pienso que en eso, perdón, disculpe que le interrumpa, pero yo pienso que esto, cuando alguien dice que el anciano va a predicar, yo creo que eso también depende del anciano, porque si en realidad un anciano no predica bien, nadie lo va a querer escuchar, hermano. Y yo pregunto, Pero si un anciano se prepara bien y se pone a predicar muy bien, todo el mundo va a desear escucharlo. permítame, y yo pregunto, ¿todos los pastores predican bien? Pero igual, hermano, habemos personas como, al menos yo, perdone, Mire, no, al menos yo mire, como miembro Ese de es el iglesia, problema de la a mí membresía, hay pastores que a mí no me que la gustan membresía escuchar y no los rápido escucho. va defendiendo lo indefendible. No, es que hay Calmado, pastores, no, calmado. hay pastores que no saben predicar y yo no Y los por eso escucho. y se lo aguantan. Igual que no, Y hermano. se lo aguantan. Igual los No, ancianos. Hablemos clarito, y se lo aguantan. También aguanto los Porque- también aguanto a los no, no, ancianos. Porque tiene credencial, por eso se lo aguanta. Y también a los No, no, ancianos no. que no lo tienen. Mire, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, Yo ya lo- sobrio, prudente, decoroso, ¿Y por hospedador, qué? apto Mire, ya para cité enseñar, la apto cita, para ya la enseñar. ya la leímos. No repite el pasaje que está puesto. ¿Por qué no? Espéreme, es que no se descontrola y estamos en esa cita. Yo por eso digo, ese es el asunto. Mire, aquí hay una realidad. Las cualidades de un presbítero y un anciano, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aún en esto, el diablo toma la delantera. Ni pastores pueden tener hijos ejemplares, ni tampoco los ancianos obispos. ¿Por qué? Porque el maestro para destruir los hogares, ¿quién es? Satanás. Ah, pues. Entonces, el diablo procura empañarle la vista. Yo no tengo nada en contra del ministro graduado, no me malentiendan ni descontrolen. Yo dije los problemas que a veces surgen en las membresías, en la iglesia, todo. A los dos puso el Señor para ministrar a la iglesia, pero ese es el problema. Estamos mirando las cualidades. Y sigue esto, versículo 6. No un neófito, ya porque tenga credenciales, no señor, ni un anciano porque lo han elegido, tiene bonita moral y todo, pero si no sabe enseñar la palabra de Dios, no se ponga a predicar, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. En ambas partes iguales está el graduado con credencial, como también el obispo que fue escogido por un comité que escoge los miembros. La pregunta aquí, hermanos, está diciendo Pablo, dice, ¿por qué estaba él agradecido de parte de ellos? Y es lo que usted está hablando ahorita acerca de las cualidades que tiene que tener un hijo de Dios, ¿verdad? Porque dice Pablo, es una cooperación llena de simpatía, pero también implica el significado de dar una contribución. Este puede ser aquí el caso debido a las generosas contribuciones de los filipenses para el bienestar del pueblo. Los filipenses estaban juntos en todo, por eso es que Pablo los admiraba y siempre los felicitaba, ¿verdad? De esa manera yo creo que ya sea el anciano, ya sea el pastor o quien sea, tiene que estar unido con la iglesia, tiene que ser uno, tenemos que ser uno, tenemos que, así tan preparado teológicamente puede estar el pastor, pero humildemente tiene que ser uno con aquella persona que todavía no entiende bien las cosas. Y así todos juntos, hermanos, compartiendo lo que uno sabe con otros, el amor y con algo en común, que es el Cristo Jesús. Amén. Le estamos dando las gracias por habernos sintonizado, que nos veremos hasta la próxima. Gracias. Amén. Hasta luego. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.